Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a otro programa de Profesionales de Consorcios. Hoy tenemos la suerte de tener al doctor Alejandro Liporace. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Juan, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tenemos algo candente que te vi ayer en redes. ¿Qué pasó con Winans? ¿Se dice así? ¿Winans? Se dice así, está perfecto. ¿Qué es? Primero, antes que nada, contanos un poquito y qué fue lo que pasó. Primero, de vuelta, te vuelvo a agradecer el espacio, me parece importantísimo que comunicadores como vos, que si bien son incipientes, tienen una llegada sumamente considerable, le den un marco a esto. Esta es básicamente la segunda estafa más grande que tuvo lugar en la República Argentina. ¿Cuál hubiese sido la primera? Y la primera es la de Enrique Blacksley, con el famoso caso de Hope Funds, esa empresa que llegó a sponsorear equipos de polo, que ha traído a tenistas como Roger Federer a la Argentina y que pues terminó siendo una estafa que damnificó a miles y miles de personas que algunas nunca más vieron sus ahorros y sus inversiones. ¿Y esta Winans quedaría como en segundo lugar? O sea, ¿tan fuerte es? Lo que pasa es que quedaría en segundo lugar en ocurrencia en el tiempo, porque primero fue la de Blacksley. Lo que se está descubriendo es que el impacto económico de esto la pondría en el primer lugar, no solo por la cantidad de damnificados, sino por el dinero involucrado. Estamos hablando de una estafa que podría llegar a los $800 millones. Uf. Y abarca a damnificados argentinos en la República Argentina y también a los países de México, España, Uruguay y también los Estados Unidos. ¿Y en cantidad de gente cuánto es más o menos? Estamos hablando de aproximadamente 15.000 personas damnificadas. Un montón. Muchísimo. ¿Nos querés contar más o menos cómo era la operatoria? O sea, uno aparecía, había un mínimo para entrar. ¿Cómo era más o menos? Mira, básicamente el negocio tenía una apariencia legal porque estaba estructurado en 3 vehículos financieros. Por un lado, un gran negocio de fideicomisos financieros, como podría tenerlo Frávega, como podría tenerlo Garbarino. En este caso eran fideicomisos financieros privados, no regulados por la CNB, pero que tenían un fiduciario financiero que era promotora fiduciaria, que debería haber sido controlado por la CNB y la CNB no controló. Okay. A través de ese negocio se estructuraron inversiones en las cuales la gente invertía. ¿Para qué invertía? Para financiar el negocio de Winans, que era el otorgamiento de créditos a personal no bancarizado. Entonces, como fintech... ¿Qué tipo de créditos eran? Bueno, buena pregunta. Eran créditos de baja cuantía, pero que cobraban altísimas tasas, usurarias te diría. ¿Y por qué? Porque el personal no bancarizado tiene una restricción muy grande para acceder al crédito. ¿Okay? O sea, la gente no bancarizada es no bancarizada por algo, y es porque los bancos tienen una exigencia muy grande a la hora de otorgar préstamos. Las fintech, que tienen una catalogación a nivel Banco Central como proveedores no financieros de crédito, tienen una forma mucho más laxa de otorgamiento de crédito, y así captan gente que lamentablemente termina cayendo en este tipo de estafas y obviamente terminan pagando tasas altísimas y los inversores financiando estructuras que después se caen. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre lo que yo puedo conocer vulgarmente como préstamos ya y Winans, que parece ser una especie de algo más complejo, ¿no? El sistema. Sí, en realidad Winans lo que trataba de hacer era captar gente que los bancos desechaban, ¿también? Por alguna cuestión, porque no tenían recibo de sueldo, porque no tenían hasta incluso DNI, ¿no? Había gente con residencia precaria que tomaba crédito. Y te voy a trazar un parangón que lo vas a entender bastante bien. Cuando la crisis del 2008 explota en Estados Unidos, por el tema de las hipotecas subprime, el gobierno hizo una investigación de por qué explota y por qué se prestaban tantos créditos. Bueno, los bancos prestaban bajo un lema, que la verdad que fue un poco gracioso, fue lamentable y gracioso al mismo tiempo, que era el lema ninja. Ninja como Chuck Norris, ninja. Sí. Pero en inglés significa no income, no job. O sea, sin ingresos y sin trabajo. Entonces, la gente accedía a 4 o 5 créditos. Hipotecarios. Absolutamente, porque eran hipotecarios. Los bancos otorgaban y lamentablemente después a la gente no poder pagarlo, terminó explotando la burbuja, ¿no? Era el grupo AIG, ¿no? La aseguradora que termina quebrando. AIG era la reaseguradora de los bancos.
era la reaseguradora. Digamos, quien garantizaba la operación de alguna manera. Claro, quien le daba, imagínate, que le daba a los 5, 6, 7 bancos más importantes del mundo una espalda financiera para poder otorgar estos créditos. Así hablando Que mal y en caso pronto. de impago se iba a ejecutar, pero AIG iba a pagar y Absolutamente. luego se, digamos, subrogaba los derechos Absolutamente. del cobro. Y AIG terminó quebrando. Que iban quebrando. Entonces, fíjate, te quería Sí. trazar este parangón porque la baja calificación crediticia que tenía esta gente, estamos al encontrar no poca regulación, pero una ambición muy grande en tomar en prestar plata, sabiendo que podían prestar con un riesgo muy alto, podés trazar un paralelismo con lo que hizo Winans. Bajísima calificación crediticia de la gente, con tasas altísimas que en algún momento ellos aducen, les elevó la tasa de morosidad, ese estrés financiero les hace caer la caja y por ende ahí sí empiezan el delito de la estafa. ¿Por qué? Porque se articula el esquema Ponzi. Como les elevó la morosidad y a sus inversores no le podían pagar, tomaron nuevos créditos de nuevos inversores para pagar intereses de sus anteriores inversores. Esa rueda terminó explotando en julio del año pasado. Y esto afectó a, ¿cuánto dijiste? 15.000 personas. 15.000 personas. Un montón. Muchísima gente. ¿Y se entraba, era todo con dólares? ¿Cómo era la operación? Bueno, ¿El préstamo era en dólares? Los créditos que ellos daban al personal no bancarizado eran créditos en pesos, pero las inversiones que tomaban para fondear ese negocio eran en dólares y en pesos. Y dólares y pesos que se movían, digamos, vía cable, vía Estados Unidos, España. Un negocio de vuelta de apariencia lícita, que después terminó por una conducta claramente no proba, siendo una conducta un buen hombre de negocios, terminó siendo el delito que aconteció. ¿Y hay una persona atrás de esto? ¿Hay un nombre? Absolutamente. El principal cerebro de esto, la persona que orquestó este delito, hoy está detenido por el fiscal de Vicente López, Alejandro Guevara, y se llama Alejandro Musac. Él es el responsable de la operación, él fue el CEO de Winans y él la persona que ideó estos vehículos financieros que eran empresas que se encargaban de buscar a los inversores, y orquesta con promotora fiduciaria, que era el fiduciario de los fideicomisos estos que te digo, cuyo CEO es Santiago Martín Avancens, de quien se está buscando también la imputación en un expediente penal. ¿Cómo crees que termina esto? Mirá, el día de ayer fue determinante, y te vuelvo a agradecer el espacio, porque radiqué una denuncia en la justicia federal, en la justicia criminal y correccional federal, porque tenemos una presunción sumamente fuerte de que hay un delito de lavado de activos que la justicia va a tener que investigar y llegar hasta los últimos responsables, ¿no? Perfecto. En cuanto a lo nuestro, ahora salió 3 líneas nuevas, 3 bancos nuevos que dan créditos hipotecarios. ¿Cómo lo ves eso también, digamos? ¿Con buen futuro? Porque hasta ahora son nada más que el Banco Hipotecario, el Banco Ciudad, que vendrían a ser públicos, y el Supervil. ¿Lo ves con buenos ojos? En comparación a lo que hablamos recién de la historia esta de AIG, ¿no? Sí, sí. De que hubo un crédito hipotecario, hubo un reasegurador que garantizó. ¿Cómo lo ves hoy? La pregunta es excelente y viene justo, digamos, en el momento indicado. Hace poquito charlaba con un funcionario público sobre la importancia de poder propulsar la economía argentina, y que uno de los elementos o uno de los aspectos que permite propulsar esa economía es el crédito privado. El crédito privado, ¿por qué? Básicamente porque los problemas que están aconteciendo con los alquileres y que se vienen sucediendo en los últimos años es que los habitantes de la Argentina prácticamente no tienen posibilidad de comprarse una casa. Algo que en algún momento fue, de alguna manera u otra, una cuestión de Estado, porque los países se ponen como meta la posibilidad de que la gente acceda a su vivienda, por razones económicas y políticas. En los últimos años no se ha podido dar. Entonces, el crédito es uno de los principales catalizadores y propulsores del crecimiento de la economía. ¿Cuál es el tema en la Argentina? Bueno, en la Argentina tenemos un mal endémico, que creo que lo conocés, que se llama la inflación. Sí. La inflación es un crecimiento descontrolado del nivel de precios de una economía, ¿no? Una inflación que
hoy se está combatiendo con un ajuste básicamente en los salarios y un ajuste en la economía real, y que obviamente está bajando, pero a costa de que el consumo obviamente se está destruyendo. La gente está cada vez con ingresos más deteriorados. El crédito, ante esta situación, es una opción viable. Ahora bien, nosotros tuvimos una experiencia hace pocos años, y muchos economistas, yo no soy economista, pero muchos economistas me dirán que puedo llegar a tener algún tipo de error en mi comentario, pero tuvimos una escena con los créditos UBA, que nos mostró que mucha gente apuesta a esto sin proyectar eficientemente que sus ingresos puedan cubrir las cuotas futuras, ¿no? Yo creo que hoy, desde el punto de vista económico, que los bancos pongan a disposición de la gente líneas de crédito es sumamente positivo, de hecho propulsa la economía real, pero hay una pequeña advertencia, un pequeño disclaimer, como dicen en Estados Unidos, es que cada persona que vaya a tomar un crédito con estas entidades bancarias haga una proyección de sus ingresos, haga una proyección de sus finanzas personales, teniendo en cuenta que esas cuotas van a seguir atadas a la inflación y obviamente esa variación tiene que ser soportada por ellos porque nadie más los va a ayudar. Sí, hay un componente complejo, si querés sumarle, que es que Estados Unidos, por ejemplo, es ultraliberal. Y Argentina es más bien hasta ahora socialista. Entonces, ante el impago, en Estados Unidos te pega una patada a los 10 días y quedaste en la calle. En Argentina, no sé la historia, me tenía que fijar, pero no he escuchado tampoco de que por no haber pagado los créditos UBA hayan desalojado a alguien. No todavía. ¿Por qué? Porque es mucho más complejo. No hay desalojo express, es mucho más largo, hay una tendencia, está bien que ahora la quieren cambiar, ¿no? Sí. Pero la van a tener que cambiar. En Estados Unidos existe lo que se dice desalojo express, que es a los 10 días te cae el sheriff y te pega una patada en el culo y te deja en la puerta de tu casa, afuera, de tu no casa. Tenés razón. En Argentina existe el desalojo express, pero los jueces son reticentes, o sea, son más bien largueros, porque la cultura argentina hasta ahora, hasta hace 5 meses, era socialista, digamos, o sea, era no bueno porque tiene el hijo, tiene la madre, tiene el perro, tiene el gato, y se hacía un chicle en favor del incumplidor. Era todo a favor del incumplidor. Absolutamente. Pero ¿y sabés qué es lo importante de lo que vos estás mencionando? Vos y yo somos abogados. Y por más, en la audiencia probablemente haya muchos abogados también que nos están escuchando. A ver, acá hay que separar dos cuestiones. La primera cuestión es que las leyes están para ser cumplidas. ¿Estamos? Si vos incurriste en una deuda y esa deuda no la podés pagar, la ley manda la ejecución y la ejecución se tiene que cumplir. ¿Estamos? O sea, eso es lo que hay que diferenciar. Ahora bien, hay una cuestión político-económica o socioeconómica previa, que es el tema de el acceso a esos créditos, sabiendo que quien otorga y quien controla el otorgamiento de esos préstamos, que eventualmente es el Estado, sepa que hay gente que no lo va a poder pagar. Hay una cuestión, hay un rol, y acá esto es un debate que nos puede llevar ahora, pero vamos a tratar de hacerlo corto, es el Estado debe servir para controlar en la medida en que el mercado funcione correctamente. ¿Estamos? Entonces, los créditos tienen que existir, la gente tiene que tomar crédito y si incumple se tiene que ejecutar. Lo que el Estado tiene que hacer, de alguna manera u otra, es ir al principio de esa cadena y efectivamente verificar que los créditos son necesarios, pero el otorgamiento de los créditos no tiene que ser a mansalva. Tiene que ser cuidando no solo la economía actual, sino también la futura. Porque la futura, el tema de foreclosures, estas cosas que pasan en Estados Unidos, también te implotan una economía, pues te implota la sociedad. Eso es lo que pasó en el 2008. Y lo que el gobierno después empezó a cuidar más. El gobierno empezó a cuidar más las condiciones de otorgamiento de los créditos. Aparte es gracioso porque el discurso es como un discurso básico de una persona que pide un préstamo, uno le da el préstamo y después como no puede volver se enoja con quien le dio el préstamo. Absolutamente. El Estado abusador, que lo único que le importa es la economía, no la parte social. Flaco, vos contrajiste una deuda. Absolutamente. No la pudiste pagar. Totalmente de acuerdo. No te me hagas el niño caprichoso de no, el Estado en realidad es capitalista. Esto no es una cuestión. No. Y por otro lado, es verdad decir que el Estado se retrotraiga un poco
Y esto es entre privados, Sí. ¿no? O sea, un banco privado, Sí. por ejemplo el Superville, Sí, da un crédito sí. con una tasa que a ellos le conviene y a todos les conviene, y es mucho más grande. Yo siempre propuse, el otro día me la crucé a Delfina Rossi en un programa de televisión, Sí. y le dije, che, ¿por qué no dan créditos hipotecarios a los consorcios? Y me dice, no, bueno, no le veo la vuelta. Le digo, ya son hace rato, indiscutidamente, personas jurídicas. Del 2015 son personas jurídicas. Absolutamente. Le das crédito a otra gente con un target mucho menor. Ujú. Como el consorcio en todo el ordenamiento jurídico Sí, es el único que no puede desaparecer, o sea, no se puede ir corriendo, exactamente. no puede quebrar, Exactamente. e incluso la deuda se le puede cobrar en cuanto a cada unidad funcional por su cuota parte, es decir, por su porcentual. Sí, Cobra siempre. claro. O sea, es fantástico. No, bueno, en realidad. Y por otro lado, tenemos el gran problema en la ciudad de Buenos Aires y también en otras ciudades grandes, Ujú. que los edificios con el tiempo van siendo más antiguos Ujú. y necesitan un mantenimiento. Y de repente, hacer una fachada sale, puedo decirte, 8 palos. Sí, Que no tiene. Desde que yo soy chico escucho, no hay plata. Sí. No hay plata, entonces nunca tienen plata. Ujú. Nunca juntan 8 millones de pesos para hacer el frente. Ujú. Diferente si alguien viene, te da el préstamo, lo haces y después lo pagas en cuotas. No. No, No. no. Y eso que Delfina Rossi es digamos, más bien kirchnerista, digamos. Sí, 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 Lo ha sí. dicho. Esto es 100% a favor del pueblo, digamos. Los edificios se remodelarían, serían más vistosa la ciudad, menos riesgosa. Otra vez se cayó acá en Recoleta, se cayó un balcón, Sí. una baranda y mató Sí, a una sí. mujer. Sí, 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 Después recuerdo. tuvimos el Manopatín, tuvimos el caso. O sea, las cosas van a ir envejeciendo Absolutamente. y si uno no hace mantenimiento básico, Sí. este, Eso es un tema interesantísimo, Juan. Y también hay que mirar, digamos, en estas acciones, digamos, de vuelta, de revitalización y de propulsión de la economía. Creo que toda esta zona que nosotros, bueno, ahora pues estamos en Congreso, toda la zona del microcentro, podría tener un esquema aplicado a créditos laxos, créditos hipotecarios, digamos bien. que aparte reactivás toda una economía, porque Reactivás cuánta gente está incorporada, plomero, electricista, cuántos rubros, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Y está bien vos siendo especialista del tema que también realces la figura, ¿no? Porque un consorcio bien ejecutado, yo creo que es directamente proporcional a un funcionamiento adecuado y correcto de un edificio, de todas sus unidades funcionales. Digamos, ahí hay un gran espacio de explotación en los consorcios. Y, digamos, desde la personalidad jurídica yo creo que tenés también que aprovechar esas situaciones desde lo económico, de lo jurídico, y de vuelta, lograr una buena administración de los mismos, ¿no? Bueno, eso sí. Lo que yo le decía a Delfina es no solamente le hace el préstamo, Sí, en este caso hipotecario, al consorcio, sí. que obviamente lo va a aceptar o no mediante asamblea, o sea que es Claro, sí. la formalidad que tiene para aceptarlo correctamente, sino que además también puedes decir, bueno, dentro de este paquete aparte te doy una tarjeta de débito o de crédito a cada unidad funcional. Claro. Entonces ya tenés un cliente cautivo. Totalmente. ¿Entendés? Uno por el Totalmente. préstamo hipotecario y dos por le das crédito. Si le das, hoy le dan crédito a cualquiera. Entonces, ya tenés cómo el Banco Ciudadano salió a resguardar la ciudad. Porque aparte embelleces la ciudad, la haces más segura. ¿Qué te parece? Empezás a sumar y salís de este círculo vicioso Ujú. y te convertís en un círculo virtuoso. Le estás dando una idea, digamos, una idea financiera Pero, y que que la cualquier hagan. gerente de un banco debería tomar. Y hay algo, mira, hay una figura análoga muy interesante que es el tema de las mutuales, ¿está bien? Todos estos, mira, me hice acordar de otro tema. Todos estos regímenes tienen algo que se llama código de descuento. Es un código automático, ¿también? Entonces, hay de alguna manera u otra una certeza en el pago que le debería garantizar a la entidad financiera una laxitud, digamos, mucho más grande en el otorgamiento de créditos hipotecarios. Yo creo que el consorcio va a eso. Y bueno, y el desafío, como hablamos, es, creo que la ciudad después de la pandemia ha tenido un desmoronamiento gigante. Creo que no ha habido acciones políticas concretas para poder revitalizarlo. Creo que desde la faz privada
Hay un montón de acciones que se pueden tomar y que se pueden pensar junto a las entidades financieras, a los consorcios y a todos los habitantes del microcentro para empezar a revitalizar esa zona. Tengo unos amigos así de comunicadores y periodistas que se dedican también al rubro que es pequeñas noticias, y habían sacado un artículo, un dato que yo ahora no tengo, pero que era un dato muy importante, que era cuánto dinero mueven los consorcios por mes en la ciudad. Uh-huh. Y determinaban que era la pyme más importante de la ciudad. Claro. ¿Entendés? Hay tanto movimiento, claro, en cada consorcio. Exactamente. Fíjate que el Banco Ciudad, por así llamar, ¿no? Podría ser otro, pero en principio vamos a decir oficial, el de Ciudad, agarre las cuentas bancarias de todos los consorcios. Sí. Es un negocio enorme. No. Obviamente que el resto de los bancos no van a intentar trabarlo. En realidad se van a tratar de quedar con el negocio. Claro. O sea, van a decir, no, todo para el ciudad, no. Y claro. Vamos a repartir. Y claro. Bueno, ahí va a estar te digo, si el Banco Ciudad le da crédito hipotecario al consorcio, le da créditos personales a cada unidad funcional, y las cuentas ya quedan directamente cerradas con ellos, sí, es un negocio. A ver, yo considero que la zona del microcentro en cualquier país en donde una economía funcione normalmente es una zona de aprovechamiento absoluto. Creo que no hay, digamos, área más estratégica, y la verdad que Buenos Aires la tiene. Tenés salida al río, tenés una salida a todo el conurbano bonaerense de fácil acceso. La Argentina tiene un problema, ¿no? Y los argentinos también lo tenemos. A veces nos hundimos en nuestros propios problemas, ¿no? Creo que el enderezamiento de la economía nos va a permitir a nosotros empezar a explorar alternativas de recuperación que antes nos tapaba, digamos, un descalabro económico del cual no pudimos salir. Si efectivamente hoy la economía se estabiliza, es el momento de aprovechar todas estas herramientas que vos dijiste sobre una base de crecimiento prácticamente seguro, que son los lugares que Argentina tiene, que son estratégicos, que son lindos, que están bien puestos y que lo único que necesitan es atención y desarrollo, nada más. Perfecto. Ale, y como abogado laboralista, te quería consultar. Acaban de aprobar la media sanción de la ley Bases, ¿no? Desde el punto de vista laboral, o sea, corrámonos más para el lado laboral. Sí. ¿Cómo ves esta propuesta del gobierno en lo que establece, digamos, esta modificación de lo que históricamente conocemos como el fuero laboral 100% a favor del trabajador? Mira, creo que el mundo del trabajo, no solo el derecho laboral, no solo la justicia laboral, el mundo del trabajo en la Argentina se encamina a una etapa crucial, una etapa determinante, que es su reformulación, ¿no? Que quizás otros países la han adoptado y la Argentina ha tardado un poco justamente por desavenencias políticas que no se lo permitieron. Cuando hablamos de la palabra reforma en sí misma, tiene un prurito que hace que muchos de un lado o del otro consideren que vas a avasallar cierta parte, o tus derechos o los de enfrente, ¿no? Depende de dónde estés parado. Creo que la palabra reforma acá tiene que ser vista como oportunidad. ¿Te puedo decir otra palabra? Sí. Actualizar. Actualizar. Bueno, me gusta más, ¿viste? Ahí como que hay un modelo antiguo. Sí. Y hay un modelo nuevo. Absolutamente. Listo. Y esta es la oportunidad que el país tiene. Vamos a hablar claramente. Lo que pasó el otro día en la Cámara de Diputados, en el recinto, y la actuación del ministro del Interior de la Nación, demuestra que la política bien articulada construye consensos y termina definiendo cuestiones trascendentales que por imposición de un lado o del otro no salen. El trabajo es eso. El trabajo también es entender que hay una asimetría natural entre un empleador y un empleado, que a este empleado está representado cuando está convencionado por un sindicato, por una entidad sindical, y que este trabajador puede estar representado por cámaras empresariales.
a todo eso confluye que hay una parte, digamos, que de alguna manera u otra actúa como nexo, que es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y en toda esa articulación tenemos que entender que eso tiene que coadyuvar al crecimiento personal de los habitantes de la República Argentina y al crecimiento económico del país, al crecimiento productivo y económico. Cuando vos hablas de me gusta más la palabra actualización, esta ley, las actualizaciones que propone y las que se han conseguido, me parece que, por lo menos las que están ahora plasmadas, ayudan bien articuladas a lograr ese avance productivo. Hay un tema también, ¿no? La cuestión pendular. Y la cuestión pendular se entiende como que cuando estamos de un lado, generalmente la parte avasalla y trata de pasar por encima. Cuando estamos del otro, la otra parte lo hace. Es el momento de encontrar un término medio, es el momento de encontrar consensos, y creo que con esta reforma, que prescindió de un montón de artículos que para mí fueron bien excluidos, algunos bien, otros mal, pero en su mayoría bien excluidos, pero con una reformulación consensuada, tiene que ayudar y tiene que coadyuvar a que esto genere más empleo, que se consolide en la fuente de trabajo, que los empresarios y los dadores de empleo puedan crecer, y que de alguna manera u otra las entidades sindicales puedan hacer la representación que tienen que hacer, ¿no? En el entendimiento que hay un marco normativo que nos protege a todos en la medida de la actuación nuestra. Ese es el mundo del trabajo ideal, pero es el mundo del trabajo que nos toca hoy afrontar a nosotros, a todos los que somos actores del mundo del trabajo. Yo creo que la Argentina tiene una oportunidad de cambio importante, muy importante, frente al mundo, de posicionarse, de ser, de tener un lugar preponderante como país, como economía, pero también como oportunidad de que nuestros recursos puedan aportar cosas al mundo, que ya lo vienen haciendo, pero con un país mucho más sólido, mucho más fuerte, no que la gente, nuestra materia gris, nuestra gente, digamos, que acá de escolla se termine yendo y no aportando nada al país, no contribuyendo, no económicamente, no contribuyendo de su desarrollo acá. Creo que la Argentina, con mejor base económica y política, va a dar lugar a que esa gente que antes se iba, se quede acá, y todos, de alguna manera u otra, construyamos otro país con más crecimiento. Sí, ha emigrado lamentablemente mucho capital humano muy capaz, digamos. Muchísimo. Nivel medio alto, universitarios, muchos se han ido y de repente para cumplir tareas básicas afuera. Absolutamente. Eso es una lástima. Sí, estaría bueno darles otro contexto para que otra motivación para que se queden también, ¿no? Absolutamente. Bueno, pero ese es el desafío que tenemos. A ver, aquí hay una realidad. Es una frase media trillada, pero yo creo que tiene, digamos, puede ser utilizada para muchas ocasiones. Y es, no hay empresas sin trabajadores ni trabajadores sin empresas, ¿no? O sea, en esa frase que es medio de perogrullo, nosotros tenemos que entenderla. El empleo, digamos, por ahora, digamos, en nuestra actualidad, en nuestro mundo, el empleo es ejecutado por gente, por recursos humanos. Y la creación de empleo viene del sector privado. Hay creación de empleo del Estado también, desde ya, pero en la proporción en la que el sector privado desarrolla empleo, me parece que hay una preponderancia mucho más grande. Ahora bien, ¿cómo articulamos eso sin que se generen descalabros en la Argentina? Y bueno, vamos a tener que pensar políticamente, vamos a tener que pensar un poquito con consenso, vamos a tener que encontrar entre, digamos, todos los actores del mundo político, del mundo del trabajo, ¿cómo salimos todos adelante? Creo que es una oportunidad. La Argentina ya ha tenido otras oportunidades, pero me parece que la hemos desechado. Creo que tenemos una nueva oportunidad. Sí, creo que lo que más se quejaba a la gente era algunos puntos puntuales. Por ejemplo, los débitos o sea, lo que serían aportes y contribuciones, que decían que eran excesivos, donde... bueno, yo te hablaba de propiedad horizontal, ¿no? En propiedad horizontal, la particularidad que había vicios tanto del lado empleador como del lado empleado. El otro día vino un encargado de edificio que está al frente de una lista Bordeaux. Sí. Que él quiere presentar su lista hace ya 2 elecciones, y no lo dejan porque no le dieron el estatuto. Y que fue la IGJ y no se lo dio, porque dice que no lo tiene. Sí. ¿Cómo? ¿La IGJ no tiene el estatuto? Sí lo tiene. Claro, es imposible. Claro. Fue al Ministerio de Trabajo y tampoco dice que no lo tiene. Bueno, que entonces al momento de elección hay una sola lista. Sí.
entonces que en realidad no se elige nada porque no hay una segunda elección. O sea, con un voto contra 0 ya está. Y también me contaba de que también se podían reelegir eternamente, o sea que se perpetuaban en el puesto. Entonces, no hay democracia sindical y vos te ibas del otro lado, del lado del empleador, y ocurría exactamente lo mismo. Exactamente. Hay una única lista, con lo cual se simulan unas elecciones porque no hay elecciones, y el que está al frente se puede, digamos, reelegir. Creo que va ahí. La queja no va a mí me ha costado, yo lo he criticado y me ha costado que me entiendan que mi crítica no es hacia el sindicato ni hacia el trabajador. Pasa que es muy fino para explicarlo bien, para que lo puedan Ya lo entender. sé, sí. Entonces yo decía, estás en contra del sindicato. Sí, No, no. estoy en contra de que haya una lista única, Mm, cuando hay otra gente que quiere también participar, ujú. y que sean reelegidos eternamente. Claro. O sea, que se pueda, no sé, un periodo, ponele, o que bueno, cada uno se regule. Pero más me interesaba más que la parte empleada, la parte empleadora, porque ahí sí me importa. Que quienes pagan, que en este caso son los propietarios, Sí, el propietario es el ejecutable, ¿no? Pero en la sí. vida real también el inquilino paga Sí. en el día a día. Que el propietario y el inquilino no está en la mesa paritaria. Y eso sí me importa, ¿entendés? Entonces yo no digo que se desarmen las cámaras, no, no, no. Que haya cámaras, porque también es necesario. Sobre todo para nuclear gentes. No se ponen de acuerdo en una asamblea, se van a poner de acuerdo a nivel nacional. Ujú. Es necesario algún esquema donde se representen las 24 provincias, o sea, las 24 jurisdicciones, se vote de alguna manera. Una vez alguien exagerando dijo que éramos como diputados. No, pero sí, de alguna manera se vote a alguien que te represente. Y están las quejas también cuando uno lo empieza a plantear, porque yo lo planteé. Claro, vos buscas algo atrás o tenés algún otro beneficio. A ver, uno siempre quiere ser reconocido, eso sí. Sí, Ahora, después se votará. desde ya. ¿Y que hay vicios? Sí, hay vicios en todo, pero es que entonces no hago nada porque hay vicios, porque no te entiendo. Entonces, Tocaste un punto central. Mirá, esto te lo digo no siendo un actor del ecosistema, pero ojalá te escuchen, no sé, desarrolladores, grandes desarrolladores inmobiliarios que también son propietarios de muchas unidades funcionales y probablemente también quieran ser representados en ese tipo de negociaciones. claro. Ojalá esas voces se escuchen, digamos. Hay grandes desarrolladores inmobiliarias, por ejemplo, el que desarrolló Nordelta. Hay grandes desarrolladores acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que Los son Quartier, los por Quartiex, ejemplo. que son propietarios también. Digo, a ver, aquí hay una realidad, es lo que no podés negar en las negociaciones colectivas es representatividad. Claro. Vamos, la representatividad es central. Si vos tenés una negociación encarada por gente que no representa al colectivo que vos pones arriba de la mesa o que decís representar, esa negociación es ficta. Esa negociación no es, o sea, es legítima desde el punto de vista procedimental, pero no tiene, digamos, la validez de fondo, ¿está bien? O sea, no tiene el argumento representativo y la representación colectiva que debería tener. Por eso, cuando vos mencionás propietarios e inquilinos, yo soy o fui las dos cosas. Creo que... Creo que la gran mayoría. y Salvo el que vivió en casa. salvo que pero- vivo en casa. Pero apuntás a la representación de un conglomerado de gente que hoy, por lo que tengo entendido, no tiene voz ni voto. No, y a ver, existen algunos también justamente abogados que pueden ya representar esta idea, pero que por algún motivo no los representan, que es, no sé, el doctor Eduardo Aguad o Enrique Abati. Ujú. Son dos personalidades importantes, con una trayectoria importante, pero de algún motivo no se sientan en la mesa. Claro. ¿Entendés? No sé Claro. por qué. Bueno. Capaz porque ya tienen su negocio armado, están hechos, o están a otro nivel, ¿viste? No están para embarrarse en boludeces como estas. Bueno, ¿entendés? yo creo, sí, igual yo no creo que es ninguna boludez. Yo creo que hay personalidades, yo creo que hay jóvenes que pueden impulsar una profundización y una modernización de ese régimen, de vuelta, sin avasallar a nadie, entendiendo el rol de los empleados, entendiendo el rol sindical, pero entendiendo también que la representatividad colectiva está dada por quienes efectivamente constituyen los sujetos legales obligados al pago.
Exacto. que son los propietarios y los De inquilinos. hecho, quienes están hoy son 3 cámaras de administradores de consorcios, que si uno va a la base, ¿cuál es el sentido de la administración? La administración tiene tres figuras, si querés, en una, que es representante legal del consorcio, mandatario del consorcio y un órgano. La más importante es la de mandatario. Para ser mandatario alguien tiene que haberte dado un mandato. Claro. Tu mandante. Absolutamente. Bueno, ¿quién le dio el mandato a estas cámaras de administradores para que te representen en paritaria? Absolutamente. Nadie. Y claro que sí. Entonces, si no hay mandato, no hay legitimidad directamente. En el ¿Entendés? derecho son 3 las figuras, sacando a colación lo que estás diciendo, está perfecto el planteo, son 3 las figuras. Para los civilistas, yo no soy civilista, pero para los que nos están escuchando, por favor que no me maten ahí en los comentarios. Hay 3 figuras centrales en ese esquema, que es el poder, es la representación y es el mandato. Y las 3 tienen no solo figuras, sino también finalidades distintas. ¿Estamos? Quien confiere un mandato lo puede representar a través de un poder, lo puede representar. Pero a veces alguien endilga, o se dice, digamos, representar a alguien, pero no tiene las herramientas jurídicas para representarle a esa persona. La representación generalmente te la confiere el poder y te la confiere el mandato, pero vos a veces representás a alguien sin herramientas, sin poder y sin mandato, como vos estás diciendo. Esa representación, y vuelvo a usar el calificativo, es ficta. Esa representación es ficta. Esa representación hay que curarla. ¿Qué hay que darle? Hay que dotarla justamente de esos instrumentos jurídicos que de alguna manera u otra te la revalidan. Porque esa representatividad que hoy está teniendo la parte empleadora en la negociación colectiva está bastante vacía, ¿está bien? De herramientas jurídicas y instrumentos jurídicos que me parece deberían reforzar para poder ejercer la representación colectiva que dicen tener. Presenté en la Secretaría de Trabajo un escrito de falta de legitimidad de las partes. Y lo que me dicen es, ok, yo te saco estos 3, pero ¿a quién pones? Y ahí te quedas en blanco, decís, bueno, pero ahí le tengo que preguntar a Bati, che, ¿te interesa? Y a Bati te dice, mira, yo estoy, bueno, ahí está la cuestión. Sí, porque él tiene clientes ABC1, ¿entendés? No le interesa meterse en esto. Bueno, pero quizás... Awad capaz sí, es más quilombero, digamos, por así decirlo. Pero quizás encontremos una persona, o se encuentren ustedes una persona, que efectivamente conglobe o englobe, mejor dicho, a esa representatividad de propietarios e inquilinos y pueda juntar esas cámaras, ¿estamos? En pos de crear una nueva representatividad. Sí, yo pensaba en algo más puro, pero bueno, está perfecto lo decís, en algo más puro en el sentido, si nadie le ha dado un mandato a estas 3 cámaras para que te represente, Sí. afuera. Okay. Afuera Sí, y viene también una cámara, federación, lo que vos quieras, bueno, de propietarios que absolutamente. o de inquilinos. Sí. Obviamente va a haber una fuerza porque también el sindicato ya tiene de alguna manera la charla, prefiere charlar con alguien conocido que con alguien por conocer. Y Sí. algo más importante todavía, que lo he planteado más de una vez y no se me ha entendido, creo, que es estas 3 cámaras, hay 2 que no juegan, la que juega se llama Capay, tiene 800 socios. De esos 800, el 90% son administradores de consorcios porteños. Claro. Con lo cual, imagínate que el de Tucumán, Sí. el de Córdoba, el de Santa Fe, dice, a mí me están haciendo, el convenio colectivo de trabajo lo está determinando una cámara porteña que es aplicable a nivel nacional. La típica pelea entre federales y unitarios, más o menos. Eso nos remonta al 1800, ¿no? Claro. A ver, nos remonta a algo que hoy no debería suceder. Algo que hoy no debería suceder. Es muy fuerte. Porque vos decís, y aparte, ¿cuántos son? 800. Pero 800 no es nada. Mirate que, vamos a hablar en números brutos, la mitad de la sociedad argentina son 40 y pico, vamos a decir 20 millones viven en propiedad horizontal. Sí. O conjuntos inmobiliarios. Sí. En 20 millones 800 Sí. no es nada. No representás a nadie. Es que no es representativo. No, pero la Cámara tiene mucho tiempo. Está bien, la Cámara es muy linda, debe darnos cursos muy lindos, un curso de 2-3 meses, muy lindo. Te felicito. Ahora, la parte esta que no se mezcle, porque también cuando uno le dice, te responde, no, porque la Cámara tiene una trayectoria. Como Cámara para representar a administradores, muy bien, muy lindo. Ahora, como Cámara para representar a la parte patronal en los acuerdos paritarios, no. O sea, muchas gracias por habernos acompañado hasta ahora, pero
hay que correrlos y sentarse quien realmente paga. Sí, es más, vos tiraste la idea, y desde el punto de vista jurídico, de vuelta, sin ser un especialista en la materia, pero creo que es explorable. Una federación o algo que englobe la representatividad debería pensar federalmente y poder traer a las cámaras a la mesa de discusión acá. ¿Y sabes por qué una federación? Porque al lado de enfrente, del lado del empleado, tenés una federación. Claro. Entonces estaría bueno federación contra federación. Claro. Esta federación de los empleados se nutre de 24 sindicatos. Claro. Que le dan poder, digamos. Sí. Y acá lo mismo. Habría una federación, vamos a llamarla hipotéticamente de propietarios, Sí. que se nutre Sí. de 24 cámaras jurisdiccionales, provinciales. Sí. Entonces ya es federación contra federación, es otra la pelea, digamos. Es otra charla. Pero no solo eso, es porque la figura jurídica federativa resume representatividad y resume lo que resume agrupamiento. O sea, resume agrupamiento en el sentido de decir, acá hay gente que está siendo excluida. Hoy hay gente que está siendo excluida. La gente que está en el interior, la gente que está en las provincias, hoy está siendo excluida de la mesa de negociación. Sí. Ese sentido de agrupamiento denota una razonabilidad para la creación de esa federación. Estamos en eso. La verdad que a mí me dijeron, no, porque vos querés ser, mira, yo no sé si quiero ser, yo por lo menos quiero arar el terreno, ¿viste? Capaz no lo sea yo, capaz sea otro, capaz sea Aguad. Pero entonces, así como está, no. Por eso hace poco nos pusieron un 45% por un mes, al otro 10, al otro 11, un bono. Claro, si ellos capaz ni viven en propiedad horizontal. ¿Entendés? Sí. Es viva la pepa, o sea, total, nadie te hace la contra. Desde ya. Bueno, esas son las cosas que creo que a uno le molestan del derecho laboral, digamos, ¿no? Sí. O sea, hay sentado del lado patronal una cámara que no representa a nadie y tampoco nadie le dio la representación. Claro, desde ya. Entonces, ¿le falta legitimidad? Fíjate la importancia de entender las asimetrías y pensar también, digamos que acá son 2 o 3 las partes que intervienen y necesitas bien consolidadas para pensar digamos, en un cambio real. Y acá vas a necesitar una parte empleadora bien nutrida, bien representada. Y de vuelta, está buena la palabra, legitimidad. Que sea legítimamente consolidada para funcionar con el fin específico para el cual fue creada. O es creada o debe ser creada. Perfecto. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por habernos visitado, por haber charlado con nosotros. Espero poder tenerte de vuelta alguna otra vez. Y bueno, después contanos en qué termina lo de Winans, ¿no? Desde ya, Juan, muchísimas gracias por el espacio, un placer y ojalá me inviten nuevamente. Bueno, y a los oyentes, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.